destacan en varias universidades en el continente, dijo al respecto el ingeniero Luis Alberto González, director ejecutivo de ACOFI. Con el propósito de ahondar sobre el compromiso social de las facultades de ingeniería, tema central del Encuentro Internacional de Educación e Ingeniería EIEI ACOFI 2017, la asociación realizó un workshop en el cual hizo una breve disertación y un ejercicio sobre cómo se debería incorporar dentro de los planes de estudio los aspectos del compromiso social, es decir, imaginarse un curso de matemáticas, de ciencias o de circuitos electrónicos con un componente social. Al respecto dice el ingeniero González: indiscutiblemente este ejercicio nos demostró que tenemos problemas en común. Por ejemplo, un problema de basuras en una ciudad de la República Dominicana es el mismo que tenemos en Colombia. Uno de los participantes de Puerto Rico comentó que sentía que estaban hablando de su país, de su ciudad, de los mismos problemas de agua, de saneamiento básico, de construcciones, entre otras. Creo que estas situaciones comunes son una oportunidad, probablemente entre ellos o nosotros, y hemos solucionado esos problemas, y considero que el compartir esas buenas prácticas nos permite ser más eficientes. Seguimos ahora con el tema inmobiliario, que también les dijimos en nuestros titulares, y de ellos son las recomendaciones que nos entrega la presidenta de Fede Lonjas, María Clara Luque, quien nos da las pautas para vender vivienda usada. Entonces, atención inmobiliarios. Según cálculos de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, Fede Lonjas, en Colombia se venden al año cerca de 800.000 inmuebles, de los cuales un número considerable corresponde a inmuebles usados. Con el fin de evitar riesgos y lograr una buena negociación en la venta de su inmueble, ya sea vivienda, oficina, bodega, local o comercial, o incluso predio rural, independientemente de su destinación, la presidenta de Fede Lonjas, María Clara Luque, le recomienda acudir a firmas inmobiliarias serias conformadas por profesionales idóneos. La directiva gremial aconseja exigirle a la inmobiliaria seguir las siguientes pautas generales a la hora de vender un inmueble usado. Ellos son: define el alcance del servicio de corretaje inmobiliario de acuerdo con sus necesidades y las diferentes opciones que le brinde la inmobiliaria, incluyendo el valor del servicio y los trámites necesarios. Lo primero que se debe hacer es un estudio de mercadeo para establecer el valor aproximado del inmueble. Sin embargo, la mejor opción es contratar la realización de un avalúo a través de la misma inmobiliaria o de un profesional acreditado para obtener el precio por el que se puede vender. Se debe actualizar los documentos jurídicos y tributarios del inmueble. Se debe sanear antes de iniciar la comercialización del inmueble. En este mismo sentido, se debe proceder a efectuar los pagos pendientes. También dice que revise el estado de conservación del inmueble y realice las reparaciones locativas necesarias. Sin necesidad de hacer una gran remodelación, se puede mejorar el precio de venta del bien si se hacen las reparaciones o adecuaciones pertinentes. Algunas inmobiliarias ofrecen servicios de mantenimiento y reparaciones locativas, con lo que se ahorra tiempo y trámite. Las inmobiliarias reconocidas cuentan con diferentes mecanismos para ofertar los bienes inmuebles, además de las tradicionales avisos in situ. Ponen a su disposición sus propias páginas web, portales especializados, sistemas de negocios compartidos e incluso aplicaciones móviles, medios a través de los cuales se puede garantizar efectividad en la publicación del inmueble. De igual manera, la publicidad del inmueble debe enunciar las características del mismo en cuanto a su conformación, localización y ventajas por la cercanía a zonas comerciales, vías de acceso, etc. Por lo general, estas características pueden ser un gancho importante para venderlo más rápido. Cuando se programen citas para mostrar el inmueble, vele porque el lugar esté ordenado y que no haya objetos fuera de lugar para que el comprador se concentre en las características del inmueble en sí. La inmobiliaria debe mantenerlo informado con respecto a las llamadas o solicitudes de información que haya recibido, así como a las citas y visitas programadas, los comentarios que hayan recibido de los interesados y las ofertas comerciales recibidas. Las inmobiliarias deben acompañar durante todo el trámite posterior a la negociación, incluyendo la escrituración, registro y posterior entrega. Después de estos tips para nuestros amigos inmobiliarios, vamos con nuestro segundo invitado, y él es el ingeniero Juan Carlos Salazar, quien nos habla sobre las construcciones con estructura metálica que en gran porcentaje no cumplen con la prevención contra incendios. Pongámosle cuidado a este tema.
Según la compañía Protección Pasiva contra el Fuego, se estima que un 60% de las construcciones con estructura metálica no cumplen el capítulo de prevención contra el fuego de la NSR 10. Para hablar de este tema nos acompaña el ingeniero Juan Carlos Salazar, gerente de Protección Pasiva contra el Fuego. Ingeniero Salazar, bienvenido a Colombia Construye. Buenos días, Álvaro, muchas gracias. Bueno, ingeniero, lo primero, ¿cómo se realizaron estos estudios? Básicamente, Álvaro, se tiene un conocimiento de las diferentes edificaciones que se construyen. Esto fue a nivel Bogotá. Hemos tenido conocimientos de edificaciones en Medellín, en la costa, y digamos que se hizo un muestreo estadístico, porque por supuesto es muy difícil tener referencia de toda edificación construida. Pero de las que se tuvieron conocimiento, ese fue el porcentaje que nos dio. Aproximadamente un 60% de las edificaciones no tenían implementado el título J de la norma NSR 10. Ingeniero, ¿por qué las empresas y los constructores no tienen en cuenta este capítulo de prevención? Nosotros pudimos identificar dos causas raíz, Álvaro. Creo que la principal es desconocimiento de la norma. Nuestra norma es relativamente joven, de 2010, son 7 años, comparados con la norma chilena que lleva más de 15, comparado con las normas inglesas que llevan más de 35 y las normas americanas que llevan más de 25 años. Entonces tenemos una norma joven. Creo que ha faltado algo de difusión por parte de las entidades gubernamentales y de regulación de cumplimiento de norma. Y pues cuando no se conoce la norma, si bien no nos exime del cumplimiento, pues sí se encuentran estos escenarios de que al la gente no conocerla, pues no implementa las medidas que se requieren. Y la otra, en algunos casos se conocía, pero es de tema presupuestal. Proteger contra fuego tiene como objetivo salvar vidas y eso siempre va a tener un costo. Si ese costo no se presupuesta desde el inicio, pues tratar de hacerlo al intermedio o al final de las obras impacta el proyecto, y en varias ocasiones encontramos que el constructor o el propietario, aún teniendo conocimiento, decidió no hacerlo porque no tenían presupuesto para ello. Ingeniero, ¿cuáles son los insumos o qué es lo que se necesita para cumplir esta norma? El título NSR 10 trata dos capítulos. Uno se llama el capítulo 3 de resistencia requerida al fuego, es lo que llamamos protección pasiva, y el otro es detección y combate de incendios, que es lo que llamamos protección activa. El tema que no se cumple es la protección pasiva, que consiste en colocar una barrera a las estructuras metálicas para que no alcancen una temperatura que llamamos de colapso o temperatura crítica. ¿Qué métodos se utilizan? Básicamente son 3: pinturas intumescentes, morteros cementicios y placas de fibrosilicato. Perfecto, ingeniero. ¿En las construcciones que son en concreto u otros materiales, sí se cumple mucho más esta norma? La norma tiene especificado también unos parámetros para que el concreto tenga unas características de tal manera que al construir la norma sea resistente al fuego por el periodo que la edificación requiere. Sí. Ahí lo que hemos encontrado es que el concreto, por su composición, da intrínsecamente esos tiempos de protección. Perfecto. Ingeniero Salazar, ¿qué le puede suceder a los constructores que trabajan con estructuras metálicas que no cumplan con el capítulo? El título J de la norma NSR 10 o la norma NSR 10 en su totalidad está bajo la ley 400 de 1997. En el título 9 de esa ley están las sanciones a quienes incumplan la normatividad y sus reglamentos, en particular el reglamento NSR 10. Y dice el título 9, que trata de sanciones, que para constructores o propietarios tendrán una multa de un salario mínimo mensual por cada 200 metros de área construida hasta que se cumpla con la no conformidad. Es decir, no es que lo multaron y no lo va a hacer, no. Como no lo hizo, lo van a multar por un tiempo hasta cuando lo haga. Y esa multa va a ser de un salario mínimo mensual por cada 200 metros cuadrados de área construida. Es decir, dividen toda el área construida entre 200, ahí les da cuántos salarios mínimos deben pagar. Digamos, si son 2.000 metros cuadrados, si yo divido entre 200, me da 10 salarios, con un salario mínimo de 737.000, unos 7.370.000 al día a ojo de buen cubero. Finalmente, ingeniero, en cuanto a las obras que ya están terminadas, ¿qué se puede hacer en esos casos? Quienes son los responsables, Álvaro, por vigilar el cumplimiento de toda la normatividad establecida en la NSR 10 son las alcaldías locales en donde se encuentre la edificación en particular.
tiene dos opciones. Puede que nunca le hagan una auditoría y no suceda nada. Si se la hacen, están obligados a cumplir y la alcaldía menor va a establecer la multa económica hasta que le presente un documento que indique que está cumpliendo. Dice la norma también, Álvaro, que si por alguna razón no se puede hacer la protección por la razón que sea, la alcaldía puede ordenar demoler la edificación y proceder a su construcción cumpliendo con la norma. O sea, perderían absolutamente todo. Perfecto, pues ingeniero Juan Carlos Salazar, muchísimas gracias por darnos toda esta información tan importante para el sector constructor aquí en Colombia Construye. Álvaro, muchísimas gracias por la oportunidad. Henkel refuerza su liderazgo en el mercado colombiano y complementa su portafolio de soluciones para la construcción con la línea de adhesivos para revestimientos cerámicos y porcelánicos Alfa Listo, ofreciendo un gran desempeño para cualquier revestimiento en cualquier aplicación y cumpliendo con los estándares de la norma técnica colombiana 6050-1. No arriesgue su inversión, use Alfa Listo. Somos tu primera opción. Adicrim, la diferencia en sus acabados. Todo un mundo de vinilos, esmaltes, corazas e impermeabilizantes. Informes 812-0434 o 320-831-5213. Conozca todo sobre el uso del cemento en base de pavimentos. Reúnase con expertos y estructure su proyecto. Asocreto, con el patrocinio de Argos, los invita a las jornadas de suelo cemento, la mejor opción para las vías del país. Bogotá, 2 de agosto. Barranquilla, 4 de agosto. Medellín, 10 de agosto. Cali, 24 de agosto. Mayor información en el 618-0018. Celular 317-854-1103 o instituto@asocreto.org.co. A57, Arquitectura en Colombia, plataforma de difusión, comunicación y encuentro para la arquitectura y sus áreas afines. Publique gratis su perfil, anuncio de empleo, eventos en A57. Promocione sus productos en espacios comerciales A57. Visítenos en www.a57.org o síganos en Facebook y Twitter. En Colombia Construye, noticias. Les cuento a nuestros amigos interesados en el medio ambiente y en el cambio climático, que es todo el sector constructor, que se ha lanzado el Premio Ciudadanos por el Cambio Climático, el cual busca iniciativas que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático en las ciudades de América Latina. La mejor iniciativa recibirá $500 para expandir su proyecto y tendrá la oportunidad de ser presentado en el segundo foro de ciudades bajas en carbono que se realiza en Villahermosa, México, entre el 5 y el 7 de septiembre de este año. El premio lo organiza Low Carbon City, un movimiento ciudadano que crea soluciones colectivas para abordar el cambio climático y promover la reducción de emisiones en las ciudades. Ojo que hay plazo para presentar hasta el 7 de agosto, hasta dentro de 2 días, hasta el lunes, Ramoncito creo que es. Y las personas pueden ir a la página www.lowcarbon.city para conocer más sobre el concurso. Se recibirán propuestas de las siguientes categorías, atención: movilidad sostenible, hábitat sostenible, energía renovable, manejo de residuos, educación y cultura y agricultura y silvicultura urbana. El premio está abierto a colectivos ciudadanos, asociaciones, organizaciones sociales sin ánimo de lucro. Es importante que el proyecto tenga un potencial de escalabilidad, que ya tenga resultados o haya probado en un piloto. Y bueno, y continuando con temas sostenibles, el próximo 9 de agosto serán emitidos por Bancoldex 200.000 millones de pesos en bonos verdes, una herramienta de inversión para financiar proyectos que ayuden a reducir las consecuencias negativas del cambio climático. Los títulos estructurados con cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo, que cuenta con el apoyo del Climate Bond y con recursos de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza, serán emitidos en el mercado local
principalmente a través de la Bolsa de Valores de Colombia, y podrán ser adquiridos por fondos de pensiones y cesantías, inversionistas, instituciones financieras, entidades gubernamentales, organismos multilaterales, aseguradoras, empresarios y público en general. La estructuración del bono contó con la revisión y opinión favorable de